Sociales, Artes y Humanidades, Programa de Comunicación Social. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Somos el grupo 4011-2217. Estamos en la fase 6 de socializar el informe final de investigación. Nuestro grupo lo conforman Viviana Castaño, Belsi Trujillo Ladino, Tatiana Ahumada Bolívar, Ilsa Lorena Cumaco Martínez y Rodrigo Bermeo Quintero. Inclusión social para estudiantes de primaria en condición de desplazamiento del municipio de Ituango a partir de espacios radiales. El tema, prácticas comunicativas para la inclusión social de población en condición de vulnerabilidad. Planteamiento del problema. Ituango cuenta con 2 emisoras en su casco urbano, una comercial y una comunitaria, pero en sus parrillas de programación no figuran espacios radiales donde tanto emisor como receptor interactúe y se haga una comunicación participativa referente a la temática de desplazamiento forzado por el conflicto armado que involucre a estudiantes en la fase primaria tanto del área urbana como rural. Pregunta de investigación. ¿Cuál es la trascendencia que estudiantes de primaria en condición de desplazamiento tienen al escuchar los programas de inclusión social emitidos por la emisora Sarare Estéreo? En este punto, tenemos en el trabajo de campo que se realizó durante todo el proyecto con los compañeros, hicimos con diferentes grupos poblacionales, pero también enfocados a los niños, que es nuestro pilar, acerca de la violencia, del conflicto y de cómo ellos necesitan una voz de aliento. Por ello se realizó este trabajo de investigación para tener un puente o una voz de esta población. Objetivo general: comprender qué significado le otorgan los estudiantes de primaria en condición de desplazamiento a los programas radiales emitidos por la emisora Sarare Estéreo. Con este objetivo nosotros queremos, al terminar esta investigación, es que los estudiantes de primaria en condición de desplazamiento encuentren la importancia a los programas radiales que se emiten por esta emisora Sarare Estéreo. Nombrarles objetivos específicos que nos ayudarán a alcanzar el objetivo general de esta propuesta de investigación. Conocer de antemano qué procesos inclusivos tiene el municipio y qué aportan a la educación de los niños desplazados por la violencia. Hacer que las emisoras comunitarias se interesen por participar en la educación de los niños desplazados víctimas del conflicto armado. Construir el prototipo de un programa radial informativo y formativo que fortalezca la inclusión social, la comunidad víctima del desplazamiento por el conflicto armado. Bueno, en la parte de justificación encontramos que la ONU considera que Colombia ocupa el primer puesto a nivel mundial en el desplazamiento forzado y los menores son los más afectados en las familias. Ituango es uno de los municipios con mayor cantidad de estudiantes de básica primaria que son víctimas del conflicto armado. En nuestro análisis encontramos que la radio es la herramienta invasiva de trabajo con una inclusión social más fuerte. Y se busca crear un espacio radial que brinde información para esta población como mecanismo para la garantía de sus derechos. Marco teórico. Dentro del marco teórico relacionamos el protocolo adicional a los convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales del protocolo 1. Este protocolo 1, dentro de lo que hace referencia al marco, a los convenios de Ginebra, pues se refiere a las personas involucradas o que de una u otra manera por acciones, resultado del conflicto armado, pues se ven afectadas. También el protocolo adicional a los convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas del conflicto armado sin carácter internacional, que están relacionados en el protocolo 2, específicamente dentro del proyecto que nosotros estamos manejando, dentro del trabajo que se realizó, que tiene relación con niños de primaria que sufren esta condición de desplazamiento, pues precisamente dentro de este protocolo de los convenios de Ginebra, el protocolo 2 hace referencia a esas víctimas del conflicto sin carácter internacional. Para el caso nuestro, pues es un conflicto de carácter interno, que es el conflicto que padeció Colombia por cerca de 50 años.
También relacionamos la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General. Aquí es importante resaltar también que dentro de todo el trabajo de investigación que se realizó, pues pudimos observar que después de la Segunda Guerra Mundial la ONU empezó a ver y a darle importancia a los menores dentro de la sociedad. Es así como se fortaleció esta Convención sobre los Derechos del Niño, donde participan la mayoría de estados del mundo, y es precisamente en esta convención donde se buscan estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales para menores. Esta convención ha sido el tratado internacional más ratificado del mundo. Y también, pues, a un punto allí, precisamente por eso, nuestro trabajo está basado en que sea, pues, niños de primaria. Para el caso de la ONU, relaciona con que menores de 18 años, pues, están catalogados como niños, o para algunos países, dependiendo de sus leyes, pues, serían menores de 16 años. Bien. Pasamos ahora a los antecedentes investigativos. Para hablar de la parte de antecedentes investigativos, entonces debemos hacer referencia que allí se plasma la información que identifica, pero también es la información que describe la historia o la naturaleza del problema que nosotros hemos planteado, en este caso, los niños de primaria o el acceso a los derechos de los niños de primaria, pues al tema de la educación a través de un proceso donde se involucra un medio de comunicación, en este caso la radio. ¿Y qué podemos identificar? Precisamente la situación actual de estos niños y adolescentes frente a la guerra, la progresiva problemática social que ello conlleva, el impacto de la legislación, las políticas que el Estado Social de Derecho asume, la participación de las ONGs, sus objetivos, su atención y la solución a la necesidad primordial de amparar los derechos fundamentales. También revisando pues algún tipo de literatura, nos hemos encontrado con que Colombia es uno de los países donde se registra mayor número de desplazamiento, a nivel mundial, y esto lo reporta la ONU. Teniendo en cuenta que para el año 2020, en este caso, pues más de 7.300 personas se encontraron desplazadas, y de este porcentaje, entre el 25 y el 30%, pues son menores de edad. En teorías consideraremos los referentes más importantes que fundamentan nuestro proyecto basándose en el planteamiento del problema. Educomunicación. Para Mario Kaplin, la educomunicación abarcaría el campo de la tecnología. Sin embargo, ese campo sería comprendido como un medio al servicio del proceso de enseñanza y no como un fin en sí mismo. Para Kaplin, educarse es involucrarse en un múltiple red de interacciones. En nuestro caso, la interacción con los medios radiales. Inclusión social. Para Joaquín García Roca, la relación inclusión y exclusión es un concepto comunicacional más que de estratificación. Ambos conceptos son condicionados mutuamente, es decir, son aspectos lados de una misma forma. Si distinguimos uno de los dos lados, aparece el otro. Según Garay, llama la atención sobre el hecho de que Colombia se encuentra en un estado de transición entre la exclusión y el desarrollo, en el que el papel de las políticas públicas y entre ellas las sociales son determinantes para la configuración de una sociedad más incluyente. Espacios radiales. Los métodos y técnicas activas y participativas que se utilizan en la radio permiten desarrollar procesos de formación, educación, ideología, ética y estética, enriquecidos con aportes de todos y cada una de las personas quienes intervienen y así contribuyen a construir colectivamente nuevas experiencias y habilidades, a conformar identidades comunitarias, a la vez que fortalecen la autoestima individual, posibilitan encontrar alternativas y vías respuestas comunes y solidarias, admiten la objetivación de la propia problemática, permite el encuentro y articulación entre iniciativas distintas, refuerzan una visión más integral para la transformación real de la sociedad, según Alicia Sosa y Fidel Martínez. Desplazamiento forzado. Según el Centro de Memoria Histórica, el desplazamiento forzado ha sido un móvil central en la lógica del conflicto.
y la violencia sociopolítica y económica, lo cual es contrario a su consideración como efecto colateral del conflicto. Es el delito cometido a mayor escala en el conflicto armado. Ha afectado al 15% de la población total por su carácter masivo y sistemático contra la población civil. Aunque es un delito que no distingue en edad, son los niños, niñas y adolescentes con edades que oscilan entre 0 y 17 años quienes mayoritariamente se han visto afectados de un total del 41,5%. Prácticas comunicativas. Para Nick Coldring, vincular las prácticas comunicativas con los incesantes esfuerzos de creación, transformación, recuperación y conservación de sentidos, redes y lazos, más allá de lo institucional, que propenden por cambios profundos y por la construcción de alternativas a un orden social injusto, destructor, colonial y excluyente. Metodológico. Tipo y general, la que llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo que nos permitió dar a conocer esa problemática. El método para esta investigación será el etnográfico, ya que la etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en investigación cualitativa. Este nos permite conocer sobre la vida social, la actividad social que maneja esta población, su cultura y demás. Técnicas de recolección de información. Escogimos la entrevista como método de la investigación cualitativa. Inclusión social para estudiantes de primaria en condición de desplazamiento del municipio de Ituango, Antioquia, a partir de espacios radiales, porque consideramos que es el método que mayor y mejor información nos permite obtener, ya que podemos estar en un contacto más cercano con las personas. Para el desarrollo de la investigación, se trabajará con una población, una muestra de 50 estudiantes pertenecientes a las diferentes instituciones educativas y que se encuentran en situación de desplazamiento. El análisis de la información. Luego de las diferentes entrevistas y el consolidado de la información, podemos señalar que la comunidad estudiantil espera encontrar en los medios de comunicación espacios que les permita expresarse, contar sus historias y compartir con otros quienes han experimentado fenómenos similares. La radio es el medio de comunicación más escuchado en la región. Sin embargo, para los niños, niñas y adolescentes a quienes se les hizo las entrevistas, en su gran mayoría indicaron que utilizan redes sociales, por lo cual sería importante desde la radio llevar contenidos a estos espacios que podrían convertirse en virales. La utilización de los medios de comunicación convencionales con las nuevas tecnologías permitirían a los niños víctimas del conflicto encontrar soluciones a sus dificultades, además de aportar a la generación de una cultura ciudadana que permita incluir a todos por igual, sin distingo de su situación particular. Bueno, para concluir, encontramos que a partir de la aplicación del instrumento para la recolección de datos, se encontró que en algunos sectores sociales del municipio, como las instituciones educativas públicas, los programas de protección social administrados por el municipio y el apoyo que brindan algunos de los presidentes de las juntas de acción comunal ha sido un aporte valioso a la educación y al bienestar de los niños desplazados por la violencia. Así lo dieron a conocer todas las docentes que entrevistamos, quienes nos cuentan desde su experiencia con estudiantes desplazados que esto de alguna manera les favorece para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas, lo que se podría ver reflejado en los procesos educativos. Sin embargo, la cobertura de los programas de inclusión o apoyo no llega a todas las víctimas de desplazamiento forzado. Ningún niño debería estar exento de la educación, ya que es un derecho fundamental, pero desafortunadamente existen muchos niños que tienen que parar sus estudios y que tienen trocado este derecho fundamental a causa del conflicto armado. Por consecuencia, deben abandonar sus tierras convirtiéndose en desplazados. Esto hace que retrasen sus estudios de primaria, pero el Estado vela por ese derecho y así pueden nuevamente incursionar en la educación primaria.
La comunicación y sus medios son herramientas que están al alcance de ellos para que de esta forma tengan una educación mucho más profunda. La radio es el medio de comunicación más escuchado en la región. Sin embargo, para los niños, niñas y adolescentes a los que se les hizo la entrevista, en su gran mayoría indicaron que utilizan más las redes sociales, por lo que consideramos que sería imposible que desde la radio se llevara el contenido a las redes para que se pueda convertir un poco más viral. La utilización de los medios de comunicación convencionales con las nuevas tecnologías permitiría a los niños víctimas del conflicto encontrar soluciones a sus dificultades, además de aportar en la generación de una cultura ciudadana que permita incluir a todos por igual sin distingo de su situación particular. Con la ampliación de la entrevista nos permitió entender un poco más acerca de esa problemática, saber que este flagelo no solo se presenta en un municipio, sino que se presenta en todo nuestro territorio colombiano y que se tienen necesidades como organizaciones que faciliten el acceso al derecho como educación, vivienda, a ser escuchados como persona ajena a esta situación. Creo que para esta población, el que exista medios que los tenga en cuenta sería la oportunidad perfecta para empezar una vida social nueva, sin tanta estigmatización como la que enfrentan muchos hoy en día, pues los niños, niñas y demás merecen una oportunidad de integración a una sociedad donde prevalezca la justicia e igualdad y el derecho a ser personas activas en todas las áreas. Teniendo en cuenta la recolección de datos, que queda en evidencia que estudiantes de instituciones públicas han logrado avanzar en este proceso de formación académica gracias a los distintos programas del Gobierno Nacional y gobiernos locales enfocados en minimizar la deserción escolar de menores que han sufrido el flagelo del conflicto armado y que su realidad tuvieron que trasladarse a otros territorios con el objetivo de guardar su integridad. Este panorama es el reflejo de diferentes políticas económicas y sociales que impactan directamente en los menos favorecidos, en este caso en la población más indefensa, nuestros menores de edad. De esta manera, concluimos con la presentación de nuestro proyecto de investigación. Agradecemos su atención.